Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, saludar a los canales presentes. Estamos a 65 años de la primera transmisión por televisión abierta, así que felicitarlos obviamente por este recorrido, pudiendo cubrir no solamente las noticias, sino que entregando información y entretención a la población. Dicho esto, quisiera destacar algunas cosas respecto a los avances de gobierno y particularmente en seguridad. La seguridad para este gobierno es prioridad y nos está ocupando día a día y está teniendo resultados concretos. Nos gustaría destacar algunos de los avances que hemos comprometido y que están teniendo resultados hasta el día de hoy. Lo primero es que la semana pasada, como ustedes habrán podido enterarse, ¿cierto?, se incautaron más de 700 kilos de droga en Iquique en particular. Se detuvo a 12 personas en una investigación por robo de madera. En la región de Aysén se realizó un decomiso de cocaína con más de 9 detenidos, siendo este último el mayor decomiso de esta droga en tránsito a la región. En la región de Valparaíso fueron 15 inmuebles allanados y 10 personas detenidas en un clan familiar que traficaba drogas y lavado de activos. En la región metropolitana se logró incautar 21 kilos de marihuana, 3,2 kilos de cocaína y 2,8 kilos de pasta base. A nivel nacional hemos avanzado en el plan Más Seguridad, Más Comunidad, una línea de intervención que incorpora televigilancia y entregaremos además recursos en más de 300 comunas del país. Pero para poder seguir avanzando en esta dirección, para nosotros como gobierno es muy importante el trabajo con los municipios. Las alcaldesas y los alcaldes son nuestros aliados para combatir el crimen organizado y la delincuencia y los hechos particularmente de violencia. Por lo tanto, quisiéramos destacar la reunión que se sostuvo en este sentido con el subsecretario Manuel Monsalve, el subsecretario Cataldo y la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, con el alcalde de Puente Alto, don Germán Codina. Esta reunión no fue simplemente para hacer diagnóstico, fue para trabajar en medidas concretas para justamente reforzar a la comuna de Puente Alto en sus herramientas e inversiones en la línea de enfrentar la delincuencia, es decir, con medidas concretas y efectivas. Al respecto, hay un plan de recuperación del centro de Puente Alto, muy importante para la comuna, un plan de inversión en 4 proyectos de seguridad. Serán 300 millones de inversión aproximadamente en el plan de mejoramiento urbano, que es la línea que trabaja la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El subsecretario Manuel Monsalve comprometió incorporar 15 vehículos policiales para Puente Alto. Además, se va a trabajar en la coordinación para ver el tema del comercio ilegal y temas operativos en el sector, considerando particularmente las fiestas de fin de año donde concurre mucha gente y se producen lamentablemente hechos de violencia y de delincuencia. Y por lo tanto, esto es un ejemplo de la forma en la que queremos trabajar y seguir trabajando con las autoridades locales, porque están además en el día a día, viven los problemas que los vecinos le presentan y como gobierno además tenemos a disposición recursos para que en conjunto con los municipios, conjunto con los alcaldes y alcaldesas podamos seguir trabajando en esta dirección y hacer que no solamente pongamos la plata donde ponemos la palabra, ¿cierto?, en la ley de presupuestos, sino que también ahora, inmediatamente con los municipios, poniendo recursos a disposición de proyectos trabajados con ellos y con la comunidad para saber dónde más aprieta el zapato en materia de seguridad y delincuencia. Quisiéramos también destacar avances legislativos que tuvimos la semana pasada, pero que también van a tener expresión durante esta semana. Ustedes pudieron ver los avances en materia de el postnatal de emergencia, ¿cierto?, el postnatal parental, que va a tener una votación clave esta semana. Esperamos que se pueda aprobar para beneficiar a más de 25.000 personas, particularmente mujeres, en el uso de esta extensión de la licencia, pero también vamos a tener, esperamos, avances significativos en materia de reforma tributaria. Y en esto queremos ser sumamente majaderos e insistentes. La reforma tributaria busca aumentar las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas. Necesitamos la aprobación de esta reforma tributaria para hacer que el 3% más rico del país nos permita, ¿cierto?, financiar con sus aportes fiscales, con sus aportes tributarios, las pensiones mínimas garantizadas de toda la población y en ese sentido tener un piso de 250.000 pesos, que es mayor a lo que existe actualmente con la PGU, que está alrededor de los 190.000 pesos.
llamamos obviamente a la colaboración. Hemos visto un comportamiento colaborativo, constructivo del Congreso Nacional en otros proyectos, así lo vimos con, por ejemplo, el proyecto de FOGAPE, lo hemos estado viendo con el proyecto de las 40 horas, que es la reducción de la jornada laboral, lo hemos estado viendo con la extensión del permiso parental, pero también lo necesitamos en reformas tan importantes como la tributaria, que nos va a permitir tener más recursos para financiar justicia social y particularmente en relación a las pensiones. Es semana clave también para los avances de gobierno. Tendremos un consejo de gabinete el día viernes, centrado principalmente en la reforma previsional, que ya está a punto, ¿cierto?, de ingresar al Congreso Nacional, pero también en las evaluaciones y seguimiento de los compromisos y cumplimiento del programa de gobierno y las medidas por parte de cada uno de los ministerios comprometidas a la ciudadanía para atender justamente a sus necesidades urgentes. Entonces, el Consejo de Gabinete va a ser clave en ese sentido. Esperamos, obviamente, contarles los resultados de aquello, pero es un Consejo de Gabinete para trabajar en la evaluación de los avances y también para empujar con mayor decisión una reforma tan anhelada como la reforma previsional. Queremos también señalar que estamos a poco tiempo de poder tener un encuentro político más grueso, ¿cierto?, del gobierno. Les mencioné el Consejo de Gabinete este viernes, pero la semana siguiente tendremos un cónclave, un encuentro del oficialismo con nuestras dos coaliciones, donde esperamos que estén no solamente los partidos oficialistas, sino que también representantes parlamentarios y parlamentarias oficialistas, junto con los ministros, ministras, ¿cierto?, el comité político, para discutir políticamente cómo avanzar más y mejor. Y queremos reforzar la importancia de este espacio, no solo a propósito de una que otra declaración que a veces vemos en la prensa, sino porque estratégicamente para este gobierno y para el país es fundamental la unidad para avanzar. De nada sirve las polémicas por la prensa, las diferencias por la prensa. Necesitamos trabajar unidos y unidas para avanzar en las urgencias ciudadanas. Ese es el principal sentido de realidad que tenemos que tener hoy día, porque las dificultades a las cuales nos enfrentamos las conocemos desde el día 1. La inflación, la pandemia, una crisis que se vive a nivel mundial, que está repercutiendo en nuestro país. Por cierto, también el comprender que tenemos minoría en el Parlamento actualmente, esas dificultades las conocemos y son parte del sentido de realidad que desde el día 1 hemos asumido. Pero el mayor sentido de realidad que podemos aportar ahora es poner en el centro de la mesa la importancia de la unidad para poder avanzar en las respuestas que la ciudadanía requiere con urgencia de nuestro gobierno, de nuestras coaliciones y, por cierto, también del Parlamento, del Congreso Nacional. Y ese es el mensaje que queremos transmitir el día de hoy, pero también va a ser un tema y un eje central para el encuentro que tengamos con nuestras fuerzas políticas. ¿Cómo trabajar más unidamente? Hay una frase que es bien conocida, parece cliché, pero siempre es bueno recordarla, porque la unidad hace la fuerza. Y vamos a poder no solamente cumplir de mejor manera con el programa, empujarlo con más fuerza, sino que también empujar con más fuerza, decisión y mejor coordinación las políticas públicas que atiendan a las exigencias de la ciudadanía que se presentan hoy, en seguridad, en pensiones, en recuperación de espacios públicos, en materia de vivienda, en materia de recuperación de barrios, en materia de salud, etcétera. Tenemos una agenda que es de corto plazo, mediano y largo plazo, para las tres agendas. Y para las tres seguridades que abordan esas agendas, que es seguridad ciudadana, económica y social, necesitamos unidad. Eso no excluye la posibilidad de tener diferencias y conversar sobre esas diferencias. Pero nuestras diferencias también son una riqueza en estos momentos. Y la participación de los distintos sectores políticos que conforman las dos coaliciones de nuestro gobierno son una riqueza y son una oportunidad para avanzar. No son un obstáculo. Y tenemos que aprovechar esas diferencias para poder enriquecer nuestro trabajo en unidad. Solo con unidad vamos a poder avanzar más y mejor en los compromisos que hemos hecho a la ciudadanía. Preguntas.
¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. La desaprobación del presidente volvió a aumentar según la última encuesta CADEM. Usted dice que no gobiernan en base a las encuestas, pero ¿cómo leen estas cifras? ¿Hay preocupación al interior del gobierno también por esta caída en la aprobación y aumento en la desaprobación? Nosotros siempre tomamos las evaluaciones que hace la ciudadanía, tanto que se expresan a través de las encuestas como los distintos encuentros y diálogos que sostenemos los ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias y particularmente el presidente de la República, que es un presidente que está dialogando de manera permanente con los distintos actores sociales. Y a propósito de eso, es que presentamos toda esta agenda y comunicamos lo que he señalado anteriormente, que para poder mejorar nos requerimos a todos y todas en unidad. Para hacer mejor las cosas nos requerimos a todos y a todas en mayor unidad. Por lo tanto, la mejor manera de conectar con la ciudadanía o reconectar con la ciudadanía es trabajando en cosas concretas. Y eso es lo que le queremos transmitir a todos y todas. Esto es una responsabilidad país. Por cierto, en primer lugar de nuestro gobierno, que tiene que conducir la agenda, pero que requiere también de aliados. Y aliados no del gobierno, sino que aliados de la urgencia ciudadana. Vuelvo al punto. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Lo mencioné. Avanzamos contra el crimen organizado. Avanzamos en materia de seguridad. Pero para hacerlo mejor, requerimos que todos dejemos las trincheras a un lado y el cómo se posiciona un sector sobre el otro, cómo compite un sector sobre el otro, porque vamos a tener 20, 30 sectores compitiendo entre sí en vez de unirse en torno a lo que la gente requiere ahora. Ministra, y relacionado con la encuesta CADEM, a propósito del tema, usted ha dado cuenta de la agenda del gobierno en materia de seguridad, la agenda incluso del presidente de la República también se ha visto enfocada en eso, por ejemplo, en su visita al norte, pero en la encuesta CADEM también un 61% de los encuestados dice que la seguridad debería ser la principal preocupación del gobierno. Entonces, más allá de las actividades que ustedes están realizando, la agenda del despliegue, ¿cómo hacer que la ciudadanía también perciba que la seguridad es la prioridad del gobierno? El trabajo con los municipios nos permite ejecutar los recursos que hemos aumentado significativamente en materia de seguridad, porque la seguridad ciudadana es una prioridad ahora por parte de este gobierno. Y hemos puesto los recursos para demostrar aquello. No solamente por los resultados que ya estamos teniendo en materia de incautación de armas, de droga, de desbaratamiento del crimen organizado y de bandas de robo de madera, que están teniendo resultados concretos ahora, porque hemos planificado y hemos hecho un trabajo desde el día 1, que está teniendo resultados ahora. Pero para poder ejecutar los recursos que hemos dispuesto a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y a través de la Ley de Presupuestos que esperamos se apruebe en el Congreso, necesitamos también una mejor coordinación con los municipios y que estas platas se ejecuten. Eso implica gestión, evidentemente, mucha conversación y desburocratización, porque tenemos distintos tiempos ustedes saben que el Estado también tiene su propia crisis, ¿ya? Que le cuesta por la burocracia que tiene, como está normado y legislado, llegar rápidamente con las soluciones por, en fin, distintos procedimientos. Entonces, eso es parte de los desafíos que tenemos ahora, porque los recursos los estamos poniendo a disposición. Pero todos estos proyectos de los planes de mejoramiento urbano, de los planes de mejoramiento de barrio, para recuperar el espacio público y quitárselo a los delincuentes, entonces, ¿qué requerimos? Es que esos proyectos no se demoren 2, 3, 4 meses, que puedan tener un efecto más rápido por el sentido de urgencia que estamos viviendo. Entonces, vuelvo al punto, los y las alcaldesas son fundamentales en ese trabajo, son aliados para combatir el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y la drogadicción en nuestros barrios. Ministra, buenas tardes. Quería preguntar, en la previa de este cónclave oficialista, ¿en cuánto ayudan las palabras del senador Latorre en la unidad del gobierno? Y a propósito de esto, también quería preguntarle, ¿el gobierno está abierto a reorientar las prioridades del programa? Creo que lo dije anteriormente. No sirve enfrascarnos en peleas por la prensa y esto no es una respuesta
exclusivamente para el senador, tiene que ver con un llamado general, ¿cierto? Tenemos una riqueza tremendamente importante en la diversidad de ambas coaliciones. Condición fundamental para avanzar. Ningún partido por separado gobierna. Ninguna coalición por separado logra gobernar. Nos necesitamos a todos y a todas en nuestra diversidad. Y por eso es tan importante para nosotros hacer ese llamamiento desde el gobierno a la unidad. Porque desde el gobierno estamos trabajando en conjunto. Ministros y ministras con distinta militancia en un proyecto común, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Y eso lo hemos entendido por años de experiencia política, donde nos hemos dado cuenta que por separado no vamos a lograr avanzar. Y por lo tanto, esto es un llamado general, que no se entienda en una respuesta individual. Es un llamado general porque nos hemos lamentablemente acostumbrado a las polémicas por la prensa y quedamos en discusiones superficiales, coyunturales, producto de eso. Pero la verdad es que la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Espera que nos salgamos de las polémicas por la prensa, de la lógica del cagüín, y empecemos a trabajar en conjunto, en unidad. Porque el trabajo y no la polémica es lo que nos va a permitir tener resultados en el corto plazo, que es lo que se demanda por parte de los chilenos y las chilenas. Buenas tardes, ministra. Ya estamos llegando al fin de octubre. Ya se sabe el día en que el presidente va a anunciar la reforma de pensiones y cuáles van a ser los ejes que tendrá esta reforma tan esperada, digamos, y que forma parte de las bases del actual programa de gobierno. Y lo segundo, ministra, al gobierno le preocupa la quiebra de las empresas constructoras, considerando lo que ocurrió el viernes recién pasado y el temor que existe, digamos, en regiones de que se aumente la cesantía. ¿Hay algún plan del gobierno para atender los problemas que aducen ellas, considerando el intensivo uso que tienen ellas de mano de obra, o este es un tema que debiera ser resuelto entre privados? Inversiones. ¿Constructoras? Pensiones. Gracias. Fueron hartas preguntas, por eso quiero recordar. Mira, la verdad es que nuestro gobierno se está ocupando todos los días en esta materia. No solo porque tenemos y lo presentamos un plan Invirtamos en Chile, que es justamente para reactivar la economía, generar inversión, acompañar a las empresas, porque esto también es parte de un diálogo y un acompañamiento a las y los inversionistas. Se expresa también en la ley de presupuesto, que es algo que también nos gustaría siempre recordar y reforzar, porque estamos poniendo recursos para mejorar la inversión pública y privada, sino que también en los diálogos que se han sostenido en sectores específicos de nuestra economía. El ministro de Vivienda, porque entiende que también el área de la construcción es fundamental para cumplir con las metas del plan de emergencia habitacional, que se está avanzando aceleradamente, sino que también del Ministerio de Obras Públicas. Y el ministro Juan Carlos García ha sido también muy claro en esto. Se ha sostenido diálogo con todas las constructoras, atendiendo que vivimos una situación compleja, internacional, que ha producido un aumento de los costos de materiales de construcción. Y eso ha tenido una repercusión en nuestro país, lo cual ha sido abordado por el ministro de Obras Públicas. Y cada vez que se presenta una dificultad, hay instancias de diálogo y conversación. Pero ese diálogo y conversación, para poder mejorar y enfrentar las dificultades y hacer avanzar los proyectos, requiere también de una contraparte disponible a conversar. Y lo señalo por el caso específico que conocimos esta semana. Ahora, no nos quedemos simplemente en la constatación de que una empresa que no participó en una conversación en particular. Nosotros vamos a seguir avanzando en todo lo que sea necesario para enfrentar las dificultades que vive el sector. Pero también tenemos buenas proyecciones. Hoy día en la mañana teníamos una pauta para incorporar hidrógeno en el transporte. Hidrógeno verde, que ustedes saben que una línea de política industrial estratégica en nuestro país, que empezó a desarrollarse en el gobierno anterior y que nosotros estamos empezando o estamos comprometidos a implementar, atendiendo a que tenemos que llegar a metas ambiciosas en carbono neutralidad. Y eso es una
una oportunidad tremenda de generar cadenas de valor en nuestro país, de potenciar otras industrias, de potenciar la manufactura. Eso se está trabajando, se está haciendo ahora pensando en el presente y también las perspectivas de futuro. Tenemos una buena evaluación de las calificadoras de riesgo. Hace poco el ministro Marcel va a dar cuenta de eso en el Congreso Nacional. Pero esta evaluación positiva de las calificadoras de riesgo en nuestro país lo que dice es que se valora la conducción, el liderazgo en materia económica y nos da también esperanza para poder enfrentar el año que viene, ¿ya? Por el manejo de la economía en particular. Entonces, creemos que entre este tipo de evaluaciones, pero también las acciones de ahora y lo que estamos poniendo en recursos en materia de inversión nos va a permitir una mejor condición para recuperarnos en finales del primer trimestre del próximo año en materia de empleo y crecimiento económico. Reforma de pensiones. Perdón, gracias. Reforma de pensiones, efectivamente, yo no voy a anunciar el día exacto en que se va a presentar, pero esto está considerado a fines de este mes, primera semana de noviembre, a más tardar vamos a ingresar el proyecto de reforma previsional. Los pilares fundamentales, uno, aumentar las pensiones de manera inmediata. El diseño de la reforma previsional, quiero reiterarlo y reforzarlo, que no se nos olvide, no es solo mejorar las pensiones de los futuros jubilados y jubiladas, sino que los de ahora, porque entendemos que hay una urgencia inmediata. La PGU es un avance importante, cierto, pero no es suficiente. Lo que nosotros queremos llegar a alcanzar son los 250.000 pesos de pensión garantizada. Y eso se logra con la reforma tributaria y la reforma previsional. Pero no solo eso, la reforma previsional, como le decía, piensa aumentar inmediatamente las pensiones con el pilar de los 250.000 pesos que aporta el Estado a través de los impuestos, pero también con un diseño mixto del sistema previsional que va a permitir también sobre los 250.000 pesos mejorar significativamente la pensión de todos los jubilados y jubiladas. Y eso implica un seguro para aquellas personas, sobre todo mujeres y personas en situación de discapacidad, que les ha sido más difícil, tienen una cotización continua, etc. Entonces, aumentar las pensiones significativamente, el sistema mixto, hacernos cargo, ¿cierto?, de los abusos de la actual industria de la AFP. Esto va a implicar terminar con el modelo de la AFP y construir un nuevo modelo. Eso también es importante señalarlo, y que se ajusta a los principios de la seguridad social que están a nivel de estándar internacional, por lo tanto es técnicamente bien sustentado, respaldado, en función de alcanzar a ser un país de mayor bienestar, un país más desarrollado y que garantice bienestar a través del sistema de seguridad social. Ministra, no quedó claro si el gobierno está dispuesto a reordenar sus prioridades a propósito de lo que pide el socialismo democrático. Las prioridades del gobierno son sumamente claras: seguridad ciudadana, costo de la vida, salud, pensiones y sumaría también vivienda, que es algo que se está ejecutando. Todas esas prioridades están pensadas en medidas de política pública de corto plazo, urgentes, como también en medidas de mediano y largo plazo estructurales, porque lo urgente no está desconectado con lo estructural y estamos avanzando en esas dos direcciones: atender urgencia y atender a lo estructural, porque con las reformas vamos a permitirle a la ciudadanía que los beneficios que a los cuales puedan acceder hoy se aseguren en el futuro y no sean solo una política transitoria que se acaba en un año, sino que tengan la certeza que va a perdurar en el tiempo como derecho social a la seguridad, a la salud, a las pensiones, a la vivienda. Ministra, buenas tardes. Mañana el gobierno debe renovar el estado de excepción constitucional en el sur, una nueva prórroga en el Congreso. Quería preguntarle por qué no se ha ingresado el proyecto de reforma constitucional que crea el estado de resguardo que comprometieron hace una semana atrás. Bueno, porque la ministra del Interior ha estado conversando con las bancadas. Hoy día también me comentaba hace un ratito que va a tener otra reunión para ir ya cerrando un acuerdo en la materia. Hay, por cierto, una propuesta que ella expuso públicamente y de avanzar esa conversación esperamos que esta semana ya pueda ser presentada la reforma al capítulo de los estados de excepción con los principios que se ha señalado, que queremos que obviamente tenga, se mejore el instrumento para los objetivos que ha estado diseñado.
Bien, ¿hay más preguntas? Ya. Muchas gracias. Buenas tardes.